a lo largo de estos 30 años. El socialismo español, ¿qué reto tiene? ¿Qué desafío tiene? Desde mi punto de vista, y creo que lo compartimos todos, es defender este patrimonio político, económico y social que ya nos pertenece a todos los españoles, a todos. Pero defender este patrimonio no es defenderlo desde el enroque, no es ponerse a la defensiva, no. Tenemos que defender este patrimonio proyectándolo hacia el futuro. Y para proyectarlo hacia el futuro hay que reformarlo, hay que llevar a cabo reformas, hay que asumir riesgos, hay que dar pasos adelante, por una sencilla razón, porque el mundo que va a salir de la crisis económica ya no va a ser igual al que teníamos antes de la crisis. No va a ser igual, entre otras cosas porque van a pasar años hasta que recuperemos la situación económica que teníamos antes de la crisis. Y porque en el mundo hay fenómenos muy importantes que lo están cambiando todo. Cayó la Unión Soviética, cayó el comunismo. Tenemos una globalización, tenemos un proceso de globalización que es irreversible. Hasta tal punto que la crisis que estamos soportando es una crisis global, es una crisis mundial. Y yo no voy a entrar a analizar ahora mismo la crisis económica que estamos viviendo desde su punto de vista económico. Lo que sí quiero decir es que en estos momentos, como han dicho Josu y Francisco, que estamos viviendo una situación muy difícil, muy delicada, lo que quiero decir es que el futuro del socialismo español, a la hora de defender este patrimonio, el futuro del socialismo español tiene que ver mucho, a corto y a medio plazo, con la manera que tengamos de afrontar la crisis y con el modelo que pongamos en marcha de salida de la crisis. Y cómo van a evolucionar en ese modelo los componentes del patrimonio económico y social español. ¿Qué modelo de la crisis tenemos? ¿Cómo afrontamos la crisis? Si no acertamos, nosotros vamos a tener un futuro muy complicado y un futuro muy difícil. Pero no solamente el socialismo español, lo tendrá el socialismo europeo, lo tendrá el socialismo internacional. Porque o salimos todos juntos, somos capaces de elaborar un proyecto global, en un mundo global, ante una crisis global, o fracasaremos. Por lo tanto, tenemos que saber cómo afrontamos la crisis y cómo salimos de la crisis. Mirad, compañeras, la crisis, todos los compañeras y compañeros, la crisis todos sabemos los efectos que está produciendo. Falta de crédito, paro terrible como nunca lo hemos tenido, los ajustes, los recortes que se están produciendo en sanidad y en la educación, en los servicios sociales. Pero a mí me gustaría destacar un aspecto importante, más bien político. La crisis económica en España, para la derecha española, para la derecha europea y también para muchos organismos internacionales, es la excusa, está siendo la excusa para orientar a la sociedad española y a la sociedad europea sobre bases ideológicas conservadoras. Eso ya lo inició en su momento Reagan en Estados Unidos y la Thatcher en Inglaterra. Y ahora, aprovechándose de la crisis, estamos asistiendo a cómo se quiere orientar a la sociedad española sobre bases, como he dicho antes, bases conservadoras, bases de la derecha. Y lo estamos viendo todos los días. Mirad, en comparación con el estado del bienestar, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues todas las políticas, todas las medidas de Rajoy van destinadas a debilitar lo público, a debilitar las políticas públicas que integran el estado de bienestar, es decir, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia. Debilitarla para orientar, para facilitar la entrada del capital privado y de la gestión privada en la sanidad y en la educación.
Cuando vemos la reforma de la educación que plantea el señor Buer, o cuando vemos cómo ya se ha suprimido la universalidad del derecho a la asistencia, cómo se está introduciendo el copago, cómo se están suprimiendo derechos de los ciudadanos en relación con la sanidad, vemos que hay un intento claro por parte del Partido Popular de romper el estado de bienestar y entregarle el estado de bienestar a la gestión privada. En segundo lugar, estamos viendo también que hay un retroceso muy claro en cuanto a los derechos civiles que se han venido acumulando y que se han venido fortaleciendo durante los últimos años, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Y estamos asistiendo a medidas que están afectando a la igualdad de género, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hay un paso atrás. Hay una ley que ya ha anunciado el señor Gallardón para recortar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El Tribunal Constitucional lo ha echado atrás, lo ha tumbado, pero ya había un recurso del Partido Popular en contra del matrimonio entre homosexuales. Y podríamos seguir. Se han tomado medidas que están afectando a los derechos de los inmigrantes. Se han tomado ya medidas muy claras que tratan de debilitar a los sindicatos, porque los sindicatos es un freno y también un control frente a las políticas neoliberales del señor Rajoy. Y se ha limitado la capacidad de negociación de los sindicatos, de la misma manera que también se han recortado los derechos de los propios trabajadores. Se está reformando la justicia en un sentido conservador. Se acaba de aprobar un código penal autoritario y represivo. Y hemos oído también a dirigentes del Partido Popular anunciar o enseñar la patita sobre la modulación, entre comillas, de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como el derecho de manifestación y el derecho de reunión. Y a lo largo de esta legislatura veremos cómo habrá propuestas legislativas, iniciativas por parte del Partido Popular y del gobierno del señor Rajoy en esa dirección. En tercer lugar, la derecha está intentando cuestionar el Estado autonómico. El Estado autonómico ha sido uno de los grandes éxitos de la democracia española. Ha resuelto muchos problemas, ha acercado también el poder y las instituciones al pueblo. Y en los últimos años estamos asistiendo a la campaña de desprestigio más feroz por parte de la derecha y de los medios de la derecha en contra del Estado autonómico. Le echan las culpas del despilfarro, le echan las culpas del déficit, y todo esto está teniendo su efecto en la población, en la opinión pública. Y ha sido todo este ataque injustificado contra el Estado autonómico, ha sido precisamente también una excusa para llevar a cabo medidas de recentralización de competencias que hasta ahora venían siendo asumidas por las comunidades autónomas, con una política de deslealtad y de falta de diálogo hacia las propias comunidades autónomas, no solamente hacia la comunidad autónoma de Andalucía gobernada por el Partido Socialista, no, hacia las propias comunidades autónomas gobernadas por el Partido